días, un respetuoso saludo para la señora Ligia Santo Domingo, para usted, Pablito, y para la doctora Sandrita en la ciudad de Quito. Y asimismo, pues un saludo a los distinguidos colaboradores de este importante medio de comunicación y a los ciudadanos que nos acompañan o escuchan esta programación. Vamos a materia directamente. Yo quisiera que la gente que va a escuchar este programa maneje las cosas con la más absoluta serenidad, con la tranquilidad del caso, porque nos hemos permitido incluso llamar a médicos que laboraron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, que yo los conocí porque estudiaron en la Universidad de Cuenca. Por ejemplo, el caso del doctor Adalberto Romero. Hemos conversado con él respecto a lo que puede hacerse para protegerse la ciudadanía de esta verdadera peste, esta epidemia que está, diríamos, copando el mundo entero. La información que el día lunes a la noche dieron de la revista Times de Londres y del periódico de Sunday Times, vale la pena que les lea porque eso les da una idea de lo que puede pasar en los países de América Latina y sobre todo del Ecuador. Yo pienso que el Ecuador, verdaderamente lo que sucedió aquí fue que desarticularon, que destruyeron la infraestructura que podría servir para enfrentar virus de carácter pulmonar, que eso es lo que en definitiva es este coronavirus. Miren, por lo tanto, les ruego que con la mayor serenidad simplemente escuchen la información. No voy a agregar, sino primero voy a leer el texto de la información de lo que está previsto en Inglaterra. Estamos hablando de países europeos que son potencias mundiales, que son países desarrollados, que tienen gran infraestructura médica y que tienen preocupación además por la vida de sus habitantes o de los residentes en ese país. Miren ustedes, el Reino Unido, Inglaterra, contempla que las muertes por el coronavirus, según esta publicación inglesa, y vamos a ver quiénes son los que opinan dentro de esa publicación, sería de 100.000 muertes. 100.000 muertes. Estamos hablando de algo que es muy serio para que el propio gobierno británico haga esa información o difunda esos datos. Allá lo están tapando. La información da la agencia española EFE el lunes 8 de marzo del año 2020. Y allí dice textualmente la información, abro comillas, el gobierno británico trabaja con la estimación o cálculo que el coronavirus, ¿sí? Que el coronavirus, dice, puede provocar la muerte de unas 100.000 personas en el Reino Unido. Según informa el diario The Sunday Times, a partir de fuentes oficiales que trabajan en la planificación de medidas contra la epidemia. Se trata de una cifra menor a la estimación inicial de 500.000 víctimas mortales en uno de los peores escenarios planteados hasta ahora, en el que se infectaría, óigame, el 80% de la población inglesa y que se supone superaría el promedio de 17.000 muertes que provoca la gripe estacional en los últimos 5 años como promedio. Estamos hablando, por lo tanto, de cantidades significativas sobre lo que significa el riesgo de esta dolencia. La estimación central de muertes está en 100.000 víctimas. Todos se han centrado en el peor caso, pero esto es lo que los expertos esperan que ocurra, señaló el diario británico, según recoge la información de funcionarios del Ejecutivo inglés, que señaló que algunas de esas personas habrían muerto probablemente por las gripes tradicionales, pero ellos no dejan de estimar que habría cuando menos un incremento del 400% por esta gripe. Un miembro del gabinete del gobierno del primer ministro Boris Johnson confirmó a The Times
que los especialistas consideran esa cifra básicamente acertada. Es decir, los académicos, los investigadores, quienes se dedican a este tipo de actividades, están señalando de que esa cifra de los 100.000 muertos en Inglaterra es una cantidad acertada. Dice el presidente del Real Colegio de Médicos Británicos, Martin Marshall, advirtió por su parte de que, en su opinión, esa proyección refleja uno de los escenarios posibles. Es muy difícil de determinar. Sabemos que cada año fallecen alrededor de 17.000 personas por la gripe estacional del invierno. Así que entendemos que este tipo de virus puede ser muy grave. 100.000 es probablemente ese escenario. Él dice que así espera que a lo mejor se produzca. Afirmó en una entrevista con el canal de televisión de Londres, Sky News. El Ministerio de Vivienda ha enviado a las autoridades locales una guía de actuación en la que detalla el número de muertos para el que deberían prepararse. Aunque no se ha divulgado la suma de todas estas estimaciones, un segundo funcionario aseguró al periódico británico que el total habla él, de un estimativo de los 100.000 fallecidos. O sea, no da solo el ministro o la gente encargada de la salud, los gremios de profesionales de la medicina, sino es el cálculo que también tienen otros ministros de Inglaterra. 100.000 personas que fallecerían. Óigame, el gobierno inglés avanzó este domingo de que está redactando una ley de emergencia para afrontar la epidemia, que prevé permitir a los ciudadanos abandonar temporalmente sus trabajos para ejercer sus voluntarios de voluntarios en el sistema sanitario, entre otras medidas. Es decir, van a dar permiso para que la gente no vaya al trabajo, para que no utilice a lo mejor formas de transportación pública y puedan ellos, pues de acuerdo a la ley, dedicarse a las labores de tareas humanitarias, solidarias. Dice además, cerca de 3 millones de personas participan en algún tipo de voluntariado en el ámbito sanitario o de asistencia social. Y el Ejecutivo, el gobierno inglés, espera maximizar el tiempo que pueda dedicar a combatir los efectos de la epidemia. Hasta ahora se han detectado en el Reino Unido 209 contagios del virus SARS, y habla también de la nueva dolencia por el que han muerto 2 personas. El ministro de Salud, Matt Hancock, 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 informó de que han sido contratados 500 nuevos trabajadores para lidiar con el incremento de llamadas telefónicas a los números de emergencias sanitarias que ha provocado la expansión del virus. Así es que, primera reflexión, he concluido la lectura de la información que está publicada en el periódico inglés, miren ustedes, sí, de Sunday Times, que en base a la información del gobierno inglés esperan los 100.000 muertos. Inglaterra tiene aproximadamente un poco más de 4 veces, casi 5 veces, cerca de 70 millones de personas, alrededor de 68 millones. El Ecuador tiene 17.300.000 habitantes. Si es que en forma porcentual el número de fallecidos en Inglaterra por la población que tiene el Ecuador, se podría hacer un estimativo. El número de fallecidos sería aproximadamente de unos 23.000 en el Ecuador, con los datos de Inglaterra, con la medicina de Inglaterra, con la tecnología de Inglaterra, con la infraestructura de Inglaterra. Pero ustedes saben perfectamente que en el Ecuador no existe eso. Yo me permití justamente el día de ayer
llamarle al doctor Adalberto Romero, a quien lo conozco desde hace unos 35 años aproximadamente, un poco más. Él estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Él es orense y él durante años laboró precisamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Y claro, como hemos mantenido siempre una relación amistosa, fraternal, él le he pedido y le he dicho, mira, quiero que me ayudes para orientar, para informar, para dar a conocer a unas personas que escuchan el programa de la Radio Marañón en la ciudad de Quito. ¿Qué es lo que puedo o qué es lo que tú, mejor dicho, aconsejas o descríbenos lo que pasa en México en torno a este tipo de dolencias? El doctor Adalberto Romero dice cosas como las siguientes que vale la pena que las transmita a ustedes. Primero, él dice de que en el Ecuador se ha cometido un verdadero disparate, una locura, una situación inconcebible. Él utilizó términos muy duros. Dijo, en el Ecuador desaparecieron todos los hospitales que había antes de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, la antigua LEA. Las personas de mayor edad se van a acordar que justamente las personas que tenían lo que se llamaba antiguamente la tisis o la tuberculosis iban a estos centros de salud. Dice además de que en el caso del Ecuador llama la atención que hayan desaparecido, por ejemplo, el hospital neumológico, exclusivamente de atención de dolencias pulmonares en la provincia del Guayas y en la costa ecuatoriana, y que también cree que fue un error muy grave haber eliminado el Instituto Nacional de Higiene, el Leopoldo Izquieta Pérez. Esto, recordemos, lo hizo el gobierno del señor economista Rafael Correa. Entonces, aquí yo creo, en mi apreciación, de que hay cosas que tienen que ser adecuadamente señaladas. Yo quisiera que recordemos algunos datos. Por ejemplo, él dice lo siguiente. Mira, en México existe el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Allí existen pabellones, áreas, donde se atiene, por ejemplo, las dolencias pulmonares de niños en una parte, otra de personas mayores, otras que tienen tuberculosis, otras que tienen otras formas de dolencias de carácter pulmonar. Es un instituto de alto nivel especializado para tratar las dolencias de las gentes. Y dice, asimismo, existe un instituto para las enfermedades cardíacas, otras para atender asuntos relacionados con la alimentación, con la diabetes, etcétera, etcétera. Y todo por áreas, ¿sí? Es decir, adultos, niños y las dolencias más especializadas. Yo le pregunté y le dije, bueno, mira, ¿y qué es lo que se podría aconsejar a la gente que escuche este programa? Y le ha dicho lo siguiente, a ver, aunque alguna gente piense de que es algo no trascendental, él dice debería hacerse algunas sugerencias. Por ejemplo, la gente debe lavarse las manos la mayor cantidad de veces que pueda. ¿Por qué razón? Porque esta bacteria o esta coronavirus que se llama, coronavirus, no es bacteria, es un virus, ¿sí? Puede vivir, según la información científica internacional, 7, 8, 9 horas cuando alguien que tiene, por ejemplo, la dolencia o se ha limpiado la nariz o digamos, hay alguna forma de contagio y a sus manos llegó el coronavirus, coge un tubo, por ejemplo, en un bus, o por ejemplo, se contagia dentro de lo que son formas de transportación o en centros, en conglomerados de mucha gente. Entonces él dice, tiene la gente que lavarse las manos, porque a través de las manos la gente puede contagiarse, sobre todo cogiendo cosas que otra persona con esa enfermedad, incluso sin saber, puede contagiar o andar contagiando. Se señala que este coronavirus
puede de alguna manera pues expresarse hasta los 24, 25, 26 y hasta 27 días. Estamos hablando de casi un mes. Entonces él dice, la gente tiene como medida preventiva, aunque alguna gente crea que los médicos somos unos ingenuos al recomendar lavarse las manos, no, eso es indispensable, primer consejo que da. Segundo consejo, dice, mira, la gente debe aprender a tomar, más aún en esta temporada, cuando menos 2 litros de agua, 2 litros de agua al día. ¿Por qué? Porque el agua permite que, por ejemplo, si existe virus dentro de la boca o en la garganta, con el agua va al aparato digestivo donde no sobrevive el coronavirus por los ácidos estomacales. Y si es que se seca la garganta, hay el riesgo de que los coronavirus puedan desplazarse a los pulmones, donde realmente se produce una enfermedad muy complicada. Entonces él dice, tiene que tomar 2 litros de agua. Puede ser incluso agua caliente, ¿sí? Tiene un efecto mucolítico, es el término que él utiliza, porque dice que eso hace que la mucosidad de la nariz no se solidifique, sino que va a haber una especie de, digamos, de fluido que va líquidamente a ser, digamos, desprendido, y alguien puede con papel higiénico, pues, recoger cualquier tipo de posibilidad de carácter de gripe o gripal. Dice además lo siguiente, mucha gente cree que es imprescindible tomar las pastillas de calcio, digamos, con algunos otros elementos. Sí, no está mal, pero dice, lo que se requeriría, y es suficiente para el organismo humano, son, dice, tomar cuando menos una naranja al día, o 2 limones, pueden hacer limonada, y eso les va a ayudar enormemente porque refuerza el sistema inmunológico. Eso es lo que les permite de la mejor manera resistir de mejor forma lo que significa un virus que va a estar muy difundido por todo lado. Otra cosa, él señala igualmente de que debería la gente hacer ejercicio, caminar siquiera 1 hora al día. Y dice, ¿por qué razón? Porque es imprescindible, ¿sí?, vigorizar y mantener de la mejor manera lo que tiene que ver con la oxigenación, y la respiración se refuerza con el ejercicio, caminando. Entonces se puede de mejor manera, ¿sí?, limpiar los pulmones. Es decir, el ejercicio es una cosa que ayuda mucho como medida preventiva. Señala además que sería bueno que la gente pues utilice sobre todo pues agua hervida. Puede poner incluso en agua hervida, dice, algún suero oral, oralite, para tener, diríamos, formas de mejor resistencia en lo que tiene que ver ante un embate que es imposible casi de controlar. Primero porque el que está con la dolencia no sabe durante 24 a 27 días que está con esa eventual enfermedad, pues. Miren ustedes, entonces, él hace otra serie de algunas otras recomendaciones. Dice, por ejemplo, mira, sería bueno que la gente que pueda conseguir, pero eso entiendo que toda América Latina prácticamente ha desaparecido, que, digamos, utilicen, digamos, esa especie de protector de la boca y de la nariz, la mascarilla, que se llama N95 3M. N de Navidad, N95 3M. Y dice él, sí, que ese tipo de mascarilla protege hasta el 95% de cualquier tipo de contaminación ambiental, pero que cree que no es tan importante el que está sano, cuanto el que tenga riesgos o indicios de la enfermedad. Él dice, mira, no hay otra posibilidad. Eso es lo que puede hacerse, porque tú puedes estar ante 10, 20 o 30 personas que a lo mejor tienen la infección, pero ni ellos mismos saben. Ellos primero no produjeron la dolencia. En segundo lugar,
dice algo que valdría la pena también indicar. Es decir, dice, vale la pena tomar en cuenta que existen algunas, digamos, enfermedades que de alguna forma podría presentarse como mayor riesgo. El caso de las personas asmáticas, el caso de la diabetes, el caso de personas de edad avanzada. Y además señala, pues, mira, dice, en Corea del Sur el porcentaje de gente que fallece equivale al 0.57%. De cada 200 personas, ¿sí?, una fallece. En el caso de la China, él dice que prácticamente esperan que la República Popular China esto lo controlen. Y dice de que en la China, depende de las ciudades, pero está entre 1.8, estamos hablando del triple de Corea del Sur, a 2.5, a 5 veces. Es decir, y claro, recomienda, por ejemplo, dice, es mejor que el jabón en barra utilizar el jabón líquido. ¿Por qué? Porque en el jabón en barra, incluso a pesar de que es jabón, podría también quedar bacterias. Por lo tanto, no es malo el jabón en barra, es bueno, pero podría resultar mejor para labores de desinfección el jabón líquido. Bueno, esto es lo que me permito hacer relación a lo que el día de ayer, conversamos con este médico que está especializado en asuntos de carácter pulmonar. Y claro, él dice de que podría a lo mejor quedar desnudado lo que sucede en el campo de la salud del Ecuador. Hizo relación que de la información que él conoce, por ejemplo, en el Ecuador no se lograron ni siquiera construir los subcentros de salud. Él cuenta que en la provincia del Oro, de lo que él ha averiguado, porque es oriundo de la provincia del Oro, quedaron en hacer 3 subcentros de salud cuando era ministro la señora Carolina Banks. Pero de los 3, solamente uno se concluyó. Los otros 2 quedaron en medio camino y claro, eso significa, desprotección para la población. Hay un segundo elemento que valdría la pena señalar en torno a este coronavirus. En la revista Siempre he logrado tener una información que me parece muy importante. Hace un periodista, no sé si es ecuatoriano, pero han reproducido el artículo en la revista Siempre, que es una edición de un portal electrónico que se difunde desde Quito. Entonces, vale la pena que lea por los riesgos que aquello significa. El coronavirus incubado y explotado en Wuhan, W-U-H, que suena como J-A-N, Wuhan, tiene una historia precisa e impresionante, pero que no se revela. Dice este periodista, me permito exponer algunos hechos documentados y documentables, para lo cual, sin embargo, es necesario tener una mente libre de condicionamientos ideológicos o partidismos políticos. China está bajo ataque. Quizás el objetivo final podría ser una guerra real. ¿Por qué decimos? El problema no es solo médico y no solo chino. Las implicaciones geopolíticas son muy claras para aquellos que quieran entender las cosas como corresponden. La imagen que emerge es muy diferente de la representada en coro por los medios nacionales e internacionales. La secuencia de hechos que estoy a punto de enumerar es sorprendente y este es mi único juicio, la exposición absolutamente objetiva sin hacer comentarios abundantes. Año 2014. La prestigiosa revista científica inglesa Nature anuncia la construcción excepcional en Wuhan de un laboratorio biológico, entre la República Popular China y Francia, para el estudio de virus infecciosos letales en humanos. Se crea un laboratorio de nivel 4, dentro del cual trabaja activamente la Organización Mundial de la Salud, una institución estrechamente relacionada con el mundo exterior, lo que significa que el control no es completamente chino. Y el sitio se vuelve de gran interés
para los servicios secretos. Año 2015. En los Estados Unidos se registra una patente para una especie de coronavirus atenuado, así lo llaman el momento de registrar la patente. Es decir, con una baja tasa de mortalidad en comparación con el número de infectados, del orden del 2 al 3%. Dice, al igual que el virus de Wuhan, 2-3%. Esta patente habría estado disponible a partir del año 2018. Está registrada por una agencia inglesa, más concretamente por el laboratorio de nombre de Pirbright Institute. Pirbright Institute. P grande R I G H T. Pirbright Institute de Londres, con capital mayoritario del gobierno británico. Uno de los principales patrocinadores de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y la Fundación Americana Bill y Melinda Gates. Hay una película que se les podría recomendar que vean ustedes y que se llama Virus. Se puede, a través de Netflix, el sistema de difusión del cine a nivel mundial, podrían intentar mirar, sobre todo la primera media hora, y van a encontrar que lo que ahora está pasando se anuncia allí con esta película que entiendo es financiada o es dirigida por gente de Corea del Sur. Sigamos. Dice, en marzo del 2019, desde un laboratorio de microbiología de Canadá, un paquete de virus letales parece llegar para difundirse en circunstancias bastante misteriosas, destinadas hasta donde se sospecha al laboratorio de Wuhan. Sería una operación encubierta con el mayor secreto, realizada por un virólogo de origen chino que ha vivido y trabajado en Canadá durante muchos años. Este episodio es muy misterioso, pero las autoridades académicas y judiciales de Canadá y la China están llevando a cabo investigación. A las protestas por mantener en secreto las noticias se les dijo que la operación era parte de un proyecto especial de investigación en el contexto de la salud pública mundial. 18 de octubre del año 2019. Este periodista dice, como publiqué hace unas semanas, el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en colaboración con el Foro Económico Mundial y con la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabajan mucho en el asunto del control de la población y que alguna gente les vincula con estimular económicamente la investigación de alimentos transgénicos. Dice, está organizando una reunión en Nueva York que duró una mañana entera con 15 líderes de asuntos gubernamentales y salud pública, para simular un escenario de pandemia de coronavirus planetario, llamado Evento 201, y que podría provocar en la prospección o en la referencia teórica, alrededor de 60 millones de muertos. La ficción, o sea, el plan supuesto, una hipótesis, planteó, la hipótesis de la explosión del virus, en este caso en Brasil, por ejemplo. Cabe señalar que la Fundación Bill y Melinda Gates ha financiado generosamente investigaciones sobre vacunas pandémicas. Hay una película también que se llama Pandemia, en la que aparece justamente nombrada la fundación del señor, Bill y Melinda Gates. El 19 de octubre del 2019, al día siguiente, 14 días antes de que ocurra el primer caso de coronavirus en Wuhan, el 2 de noviembre, solo el periodo de incubación, se producen los Juegos Mundiales Militares Wuhan 19. Juegos deportivos militares en los que participan más de 10.000 militares de todo el mundo. Y claro, los resultados precisamente no fueron los mejores, ni para el equipo de Estados Unidos, que llevó 182 elementos y que quedó en puesto 35,
obtuvo 8 medallas, 3 de plata y 5 de bronce, y una de oro. Y claro, no le fue tampoco mejor ni a Rusia ni a China. Ellos quedaron en puesto 25. Pero esta serie, este evento, hace de que se suponga de que a través de este evento pudo haberse contagiado a gente de tantos países que llegaron a esta cita deportiva. Entonces, aquí cabe hacer una comparación final, una reflexión. Wuhan está en el centro de China. Es un cruce ferroviario estratégico para todas las direcciones. Un puerto fluvial para barcos de pasajeros con destino a Chongqing y a Shanghái con escala en Nanjing. Uno de los aeropuertos internacionales de mayor concentración del mundo. Y luego del periodo cercano del Año Nuevo Lunar, la gran fiesta que mueve a cientos y cientos de millones de chinos por un total de más de 3.000 millones de boletos en tren. Bueno, yo quisiera hacer relación a que empiezan a aparecer las sospechas de lo que ha sucedido en torno a este coronavirus que no lo pueden controlar y que es necesario que en nuestro país la gente esté advertida y los médicos, distintos médicos con los que hemos podido conversar en torno a esto, señalan que el estado anímico, la predisposición mental es fundamental para intentar de mejor manera sobrellevar este riesgo. Que claro, el momento que se apodera de los pulmones de una persona, le resulta muy complicado, superar con facilidad. Eso no es nada sencillo. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de Italia, ¿sí?, están planteando una cuarentena obligatoria para más de 15 millones de italianos. Prácticamente quedan como en la parte de Wuhan, en la República Popular China, encerrados durante prácticamente un mes o 40 días. Miren ustedes, anoche, estuve viendo en internet, cerca de la medianoche había la queja de algunos italianos y algunos médicos de Italia que decían, por ejemplo, que en la región de Lombardía, en Italia, no existen camas, el número de camas para personas que tienen necesidad de un trato especializado y diríamos una rehabilitación intensiva. Y prácticamente allí estaban definiendo ese momento a quién le hacen utilizar las camas en estos sitios de especialización, y que era como en una guerra en la que al no haber las garantías para todos los que llegaban por el número que está avanzando, pues sencillamente era un drama muy serio para Italia. Y habían testimonios o peticiones de ecuatorianos que viven en Italia en la que pedían que por favor no vengan al Ecuador, porque en el Ecuador no existen las posibilidades de atención que Italia presenta, y que creían que lo que puede pasar en América Latina podría ser muchísimo más grave o de repercusiones difíciles de conseguir, y que la gente ojalá se cuide, se proteja y vea los mecanismos mejores para, cuidar a sus hijos. En el caso de España, ayer en Madrid se ordenó que cuando menos durante 2 semanas, no exista el funcionamiento de las escuelas, de los colegios, de las universidades, no exista la entrada a museos, la cuestión de carácter turístico prácticamente se va derrumbando en muchos países. Recordemos que el domingo pasado, el Papa que da la misa y reza el Ángelus los domingos, lo hizo desde la biblioteca del Vaticano. Suelen ir alrededor de 150.000 feligreses los domingos para verle al Papa, pero ahora no pudieron hacer aquello. No están permitidos, por ejemplo, eventos deportivos con gente. No están yendo, aparte de ello, recordemos a determinado tipo de concentraciones. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Italia también está con esta dolencia. Existen no menos de unos 14 alcaldes de la zona esta cercana
a ciudades como Venecia y a Milán, que están en condiciones asimismo complicadas. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener la tranquilidad, la calma, pero tomar las providencias que me he permitido solicitar justamente a alguien que siendo ecuatoriano, ha estado tantos años en México, en el Instituto Nacional de las Enfermedades Respiratorias. Esto en cuanto a este tema. No quisiéramos dejar de abordar el otro asunto que nos parece bien importante, la situación económica del Ecuador, que es un poco lo que sugería Pablito. Miren, yo creo que aquí, en el Ecuador, me da la impresión que estamos en vísperas de un paquetazo. No me extrañaría que quieran redictar las políticas y las propuestas del mes de octubre. Es más, he escuchado en algunos programas radiales de Guayaquil, en algunos casos, las entrevistas a los que siempre invitan determinados medios. Ustedes saben que existen algunos medios que le llaman pues de mayor acogida social supuestamente, en la que invitan a los mismos economistas, a los mismos especialistas, a los mismos académicos, etcétera, etcétera, pero que siendo distintos apuntan a la misma tesis, a la misma propuesta, y que claro, quieren que la gente asimile y que piense con la cabeza del gobierno, en definitiva. No sé si lo harán gratis, pero ellos están encargados de convencerle al pueblo de que tiene que quedarse calladito frente a los paquetazos, que yo pienso que lo darían. ¿Por qué sostengo esto? Primero, el Ecuador en las últimas 2 semanas ha subido el riesgo país de manera muy acelerada. Y es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han manifestado que el gobierno ecuatoriano no está cumpliendo los compromisos que adquirió con estos organismos. Entiendo que hay 2 mecanismos que tendría que asumir el gobierno para cumplir con lo que le pide el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entiendo que la una es incremento de impuestos, lo que no es fácil, porque eso tiene que aprobar el Congreso Nacional. Y estamos en año víspera de las elecciones de febrero del 2021. En segundo lugar, la otra posibilidad sería el incremento de los combustibles, lo que ellos llaman eliminar los subsidios. La eliminación de subsidios en otros países se hizo a lo largo de años. Podrían haber subido, por ejemplo, 1 centavo de dólar hace 4 o 5 años al mes. Entonces esto iba escalonadamente, pero si van a subir todo de golpe, va evidentemente a producir una reacción social. Ahora, ¿por qué adicionalmente el gobierno estaría pensando en estas perspectivas? Y el día de hoy anunciaron que iban finalmente a señalar cuáles son las medidas que adoptaría el gobierno, cosa que siempre ofrece, por lo general no cumplen lo que dicen, pero valdría en este sentido hacer algunas reflexiones. A ver, me da la impresión que existen muchos intereses, ¿sí? Muchos intereses respecto para ver quién maneja la presidencia de la República. Yo no creo que esté asegurada la presidencia del señor Lenín Moreno. ¿Por qué digo esto? Miren, resulta que el que esté de presidente de la República se queda con la capacidad en sus manos para poder transferir los bienes públicos que están proyectados desde el gobierno del señor economista Rafael Correa. En el gobierno del economista Rafael Correa, recuerden ustedes que pasaron algunas cosas que en otro tiempo jamás habría acontecido. ¿Cuáles son? Por ejemplo, transfirieron las reservas petroleras. Están ahora queriendo transferir el campo Sacha, que tiene alrededor de 79,000 barriles diarios de producción. Es petróleo liviano y es uno de los campos
más baratos en el mundo porque se puede obtener un barril con 4 a 8 dólares. Es decir, es barato de sacar, es muy buen petróleo, bastante líquido, o sea, no es como la brea o el asfalto, o sea, existe también un petróleo que es muy pesado, muy denso, muy espeso. Este no es el caso. Y entiendo que están negociando esa posibilidad, me da la impresión. Eso habrá que ver si es que de alguna manera incidió en la renuncia del ministro José Augusto. El apellido es Augusto, no Augusto, Augusto. Bueno, él acaba de renunciar ayer. Entiendo que hay un señor ministro nuevo, el economista René Ortiz, y no sé a dónde van a ir en el campo del petróleo. Me da la impresión, sí, que están queriendo que el país no diga nada sobre una eventual alza de combustible. Eso es lo que se deduce, porque no solamente que el Ecuador ha subido en lo que se llama pues el riesgo país, alrededor de 2.000 puntos, han subido prácticamente en un mes y medio, alrededor de 850 puntos, lo que es muy grave porque significa que el Ecuador, si quiere obtener dinero en determinados centros financieros a nivel mundial, tendría que pagar, según los entendidos, alrededor del 19% de interés. Estamos hablando de la quinta parte del capital por año, solo en intereses, lo que es una locura. Pero, adicionalmente, no puede pagar, óigame, no puede pagar los compromisos y los montos de las deudas que el Ecuador ha adquirido en los últimos años y que le tocaba pagar en el año 2020. No está cumpliendo con los pagos. Bueno, existen otros elementos que que se suman y que son parte de lo que se podría llamar una especie de complot, de circunstancias. No complot como un acto deliberado, sino circunstancias negativas que coinciden. A ver, el petróleo ha bajado de precio. Se supone que se hizo el presupuesto del Estado con un precio del barril de petróleo en alrededor de 51 dólares. 51 dólares. Pero entiendo que ahora está en 32 dólares. Hay una pelea de los principales productores de petróleo del mundo, dado el hecho de que en estas épocas, además, la República Popular China, que tiene, diríamos, en gran medida paralizada la capacidad productiva de este país, también está importando menos petróleo. Han dejado de importar el cobre de Chile, por ejemplo. Entonces hay problemas muy serios que se van a producir. Existen incluso en el campo turístico cientos de compañías aéreas que han dejado de volar, diríamos, a la China. Las compañías de Irán ya no van a Europa. Hay incluso algunas compañías que están estudiando dejar de venir al Ecuador porque tienen recelo de la gripe que ya está en el Ecuador. Entonces, miren, es un asunto complejo. Aparte de la bajada de los precios del petróleo, hay otro hecho, y es el problema del coronavirus. ¿Cómo se va a enfrentar este problema en el Ecuador, donde todo el mundo sabe que en los hospitales públicos prácticamente no hay medicamentos? No hay medicamentos. Hay médicos que están recomendando que se debería hacer, por ejemplo, inhalaciones de agua de romero para que limpie los pulmones. Pero bueno, esas son medidas de una medicina alternativa. Pero en el caso específico del Ecuador, el panorama es muy complejo. Ante esta carencia de dinero, porque no pueden ni siquiera pagar las obligaciones de los créditos internacionales, ¿qué es lo que sucedería, pues? ¿O a qué nos vamos a ver abocados? Bueno, necesitan dinero, pero además no han sacado, no han obtenido, no han recuperado un solo centavo de los 70.000 millones de dólares que se robaron, de acuerdo a las denuncias, no de un organismo internacional, nacional, no, de organismos internacionales como por ejemplo el propio Banco Interamericano de Desarrollo,
y la OCDE, una organización de estudios económicos de la Unión Europea. Ellos sostienen, estos dos organismos, que en el Ecuador se evaporó, desapareció, se perdieron 70.000 millones de dólares. Y claro, en el Ecuador resulta que con el gobierno de Correa empezaron a entregar todo. Ya entregaron el petróleo, ya entregaron las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, ya entregaron los puertos marítimos. Yo creo que esto no puede continuar. Me parece que el Ecuador debe estudiar, debe analizar y debe revertir estas concesiones. Son un verdadero asalto al país. El Ecuador no debe dejarse robar de manera impune, y además habrá que averiguar si es que entre los que han invertido en la toma, por ejemplo, de los puertos marítimos, no se encuentra allí el dinero con el que se robaron, pues. A mí me parece de que se han cogido incluso el dinero que se han llevado del país. Ahora, a mi modo de ver, no sería raro que estén queriendo invertir en el Ecuador. Y no sería raro, por ejemplo, que dinero que usurparon, que se tomaron del Ecuador, no pretendan o no le estén utilizando. Por ejemplo, ¿sí?, para, ser los dueños de Puerto Bolívar 60 años, del puerto de Pozorja 50 años, del puerto de Manta 40 años. ¿Quiénes son los inversores? Ahí aparecen algunas firmas que a mí me da la impresión que son simplemente, ¿sí?, una especie de fachadas. Son las fachadas. No son, quiero señalar, sí, inversiones de otro origen, a mi modo de ver, que por ejemplo el dinero que se robaron y que ellos mismos, con las leyes y con la mayoría legislativa de gente sin formación, sin educación política, sin previsión y sin ninguna convicción cívica, están ellos, a mi modo de ver, pienso yo, atrás de muchos de los negocios, y que van a continuar, y que es evidente que van a seguir transfiriendo, van a entregar el Banco del Pacífico, el segundo banco en clientes y en dinero de la República. Van a entregar la flota petrolera ecuatoriana, van a entregar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, van a transferir las centrales hidroeléctricas. Entonces, nosotros incluso lo advertimos y lo hicimos en un proyecto de ley que se llama Ley Orgánica de Recuperación del Patrimonio Público. Y ahí nosotros, quisiera, y con esto quiero concluir el programa, hicimos una propuesta, porque creo que van a pelear. Unos van a querer sacarle a Lenín Moreno para que Lenín Moreno no sea el que transfiere, el que entregue, sino ser otros. Podría ser el señor Otto Sonnenholder, o podrían otros decir, paremos hasta que el que gane la presidencia en el 2021 sea el que venda, porque todos ellos, o muchos de esta gente, quieren pegar una mordida, quieren pegar zamparse una parte del dinero, del patrimonio de la República. Concluyo recordando lo que nosotros les propusimos, justamente en esta Ley Orgánica de Recuperación del Patrimonio Público, que diga a quienes de cualquier modo hubiesen facilitado o prestado las siglas o razón jurídica de una empresa, o hubiesen sido socios, encubridores o copartícipes en negocios de quienes dispongan de inversiones de origen turbio o delincuencial, por ser dinero generado u obtenido con actividades al margen de la ley, más aún de dineros tomados del patrimonio fiscal, perderán dichas inversiones y pagarán una multa equivalente a 5 veces el monto o cantidad de dichos capitales invertidos para camuflar inversiones ilícitas. En caso de existir contratos con el sector público y comprobarse este encubrimiento delincuencial, se dará por finiquitado el referido contrato y la parte responsable no tendrá derecho a reclamo de ninguna naturaleza. Esta regulación jurídica o mandato legal formará parte obligatoria de todos los contratos del sector público. En todo contrato con el sector público o en el que existan o estén comprometidos recursos fiscales para la validez de dicho instrumento, habrá una cláusula obligatoria al respecto, y el Estado podrá iniciar las acciones legales y administrativas, civiles o penales que sean pertinentes
en cualquier tiempo. Junto a esta norma, nosotros les planteamos de que quienes han manejado el dinero desde el año 2007 tienen que durante dos generaciones, durante 50 años se puede exigir que expliquen el origen de los bienes de los hijos y los nietos. Las labores de fiscalización o rendición de cuentas las podrá impulsar, realizar y exigir el Estado ecuatoriano por 50 años a través de las entidades o autoridades públicas autorizadas legalmente para el efecto. Instituciones y organizaciones con capacidad de fiscalización y control político, o a petición fundamentada de cualquier ciudadano, organización popular, gremio profesional o colectivo cívico, a todos quienes sean hijos y o nietos, parientes o allegados a cualquier nivel de quienes hubiesen sido autoridades de alto nivel o hubiesen manejado u ordenado el uso de dineros de fondos públicos a partir de enero del año 2007 en la República del Ecuador. Dicha investigación abarcará todo el planeta, determinando los bienes y activos no solo en Ecuador o América Latina, en los paraísos fiscales, centros para esconder dineros de origen ilegal, sino en cualquier rincón del mundo, y que además no salgan de la cárcel si no han devuelto el dinero sustraído, porque quienes hubiesen sido enjuiciados y condenados por delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, cualquier delito de perjuicio patrimonial a la República o a sus finanzas, una vez cumplidas, podrán abandonar en forma inmediata el centro de detención tan pronto cuanto hubiesen devuelto el monto completo del perjuicio ocasionado al patrimonio del pueblo ecuatoriano. Y también habrá normas para los fiscales y jueces que en forma notoria perjudiquen el interés patrimonial del Estado y del pueblo ecuatoriano y que respondan ellos de su proceder ilegal con su patrimonio actual o futuro. Pero esto ya será motivo de un próximo programa porque el tiempo ha concluido. Agradecemos muy sinceramente a doña Alicia, a Pablito, a la doctora Sandrita, porque nos dan la oportunidad de decir y analizar aspectos que los otros medios de comunicación, por lo general, no lo permiten. Esta es una concepción, una percepción, un análisis desde los intereses del pueblo, al que quieren siempre convencer y al que creen que le pueden engañar con facilidad. Decía un dirigente del Partido Nacional de Sudáfrica, del que era parte Nelson Mandela, ¿sí? Bebico, él decía, el arma más poderosa que puede tener el opresor es la mente del propio oprimido, claro, cuando el oprimido es engañado y toma como propios los puntos de vista de su propio verdugo. Dejemos las cosas ahí, recordando como siempre, esperando si no hay ninguna pregunta de Pablito, pues como siempre, recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende y que es necesario luchar por un Ecuador libre y eterno donde el pueblo sea el soberano verdaderamente. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, Pablito, pues agradecemos y Dios mediante seguimos en el análisis de la realidad ecuatoriana la próxima semana.